Muy bien. Hoy vamos a arrancar con medición de impedancias. Para ello vamos a utilizar puentes de alterna. Como les comentaba recién el ingeniero Rademakers, este tema engloba 4 puentes. Vamos a ver el puente universal primero y después vamos a ver que de ahí se pueden, depende de la configuración, obtener distintos otros 4 puentes. ¿Sí? Entonces vamos a ver en total un universal y 4 puentes derivados del universal. Hoy no creo que lleguemos a dar todo, es prácticamente seguro que no lleguemos a dar todos los puentes hoy, así que hoy seguramente vamos a ver puente universal y Maxwell. Y para las próximas clases nos quedarán los 3 puentes restantes y seguramente vamos a hacer otras clases de ejercicios. Así que, bueno, arrancamos. Los temas que se van a ver, como les dije, puente universal de alterna, puente de Maxwell, puente de High, puente de Sauti serie, Sauti paralelo. Y vamos a concluir viendo ejercicios. Hay que dejar en claro que esos 4 puentes son derivados del puente universal de alterna, ¿no? Sí. Y que existen varios puentes más. Es decir, hay una cantidad bastante grande de puentes. Lo que pasa es que nosotros elegimos solamente estos 4, pero existe el puente de Bien, hay un par de puentes más y todos son similares y usan la misma concepción, ¿no? Bueno, la configuración es similar a lo que veníamos viendo con el puente de Winston en la clase pasada. El elemento que ofrece oposición a la corriente alterna ahora se lo denomina impedancia. Este elemento está compuesto tanto por una parte real como por una parte imaginaria y lo vamos a llamar ZX. Va a ser nuestro elemento incógnita. Y bueno, para la medición de este elemento vamos a utilizar el método de comparación y de cero, que es el puente de alterna. También existen otros métodos de medición para las impedancias como el Q-metro u otros puentes balanceados. Para hacer el análisis vamos a formular 3 hipótesis iniciales. ¿Sí? La primera es que los elementos que se miden se los considera por sus respectivas componentes equivalentes serie y paralelo, en los cuales los elementos son ideales. ¿Sí? Nosotros a una inductancia real la podemos descomponer o conformar con su parte, como una inductancia con una resistencia en serie o con una inductancia y su resistencia en paralelo. De igual forma, en un capacitor, ¿sí? La otra hipótesis es que la impedancia del detector tiende a infinito. El detector, en este caso, puede llegar a ser, acuérdense, vamos a volver un poquito para atrás, el detector es este, ¿sí? Es el que es nuestro... Sería en el puente de Winston, lo que nosotros veníamos viendo es un galvanómetro. Ojo, que acá no podemos usar un galvanómetro, ¿sí? Bueno, el detector puede ser un osciloscopio, puede ser un voltímetro de alterna, o un par de auriculares, por los cuales se escucha un tono o no según esté en balance el puente. ¿Qué significa? Que yo en el lugar del detector puedo poner unos auriculares y en el momento les dejo la pregunta, ¿sí? Cuando el puente esté balanceado, ¿vamos a escuchar un tono o no? Les dejo la pregunta. Si quieren vayan contestando en el chat.
y después lo vemos. Y por último, la tercera hipótesis, ¿sí?, inicial, es que la impedancia del generador va a tender a 0, ¿sí? La frecuencia en la cual vamos a trabajar se encuentra entre 20 Hz y 20 kHz. Acá está la respuesta a lo que yo les pregunté recién, ¿sí? El generador se lo va a aplicar a través de un transformador, lo que nos permite ampliar la tensión en forma balanceada, y también puede utilizarse generadores de tonos eléctricos. Bueno, analizamos las mallas, ¿sí? Fíjense, la primera malla que vamos a analizar es esta malla de acá, donde BD, más las caídas de tensión en las impedancias ZX y Z3, la suma algebraica me va a tener que dar 0, y la otra malla, de la misma forma, la suma algebraica me va a tener que dar 0. Y como la impedancia del generador, por una de nuestras hipótesis, era igual a 0, de ahí podemos despejar los valores de corriente, ¿sí? Acá donde dice E, tendría que ser la tensión del generador acá BG. ¿Sí? Bueno, acá lo que estamos haciendo, fíjense que es reemplazar los valores de I3 e I1 por lo obtenido en las primeras ecuaciones, ¿sí? Ahí despejamos y dejamos todas las impedancias de un lado, las tensiones de otro, para decir que cuando el sistema esté en balance, ¿sí?, la tensión sobre el detector va a ser igual a 0. Entonces, de ahí, nosotros de esta ecuación podemos decir, como BD es igual a 0, el numerador va a tener que ser 0. Entonces, Z1 por Z3 menos Z2 por ZX va a ser igual a 0. Y ahí tenemos una ecuación cuando el sistema está en balance. Hay que hacer un comentario y volver para atrás, ¿no? Es decir, si recuerdan el puente de Winston, ¿no? Claro. En lugar de zetas eran resistencias y se cumplía la misma ecuación, en la cual quedaba que la Rx era igual a R1 sobre R2 por R3. Perfecto. Donde R1 sobre R2 es gamma, que era el multiplicador, y R3 era la variable. ¿Sí? La única diferencia que en el puente de Winston se aplicaba continua y eran resistencias puras, ¿no? Pero conceptualmente es lo mismo. Exactamente lo mismo. Bueno, como las impedancias están formadas tanto por su componente real como por su componente imaginaria, la vamos a expresar en forma polar, ¿sí? Y para cumplir con la igualdad que nosotros habíamos dicho, tanto la parte real como la parte imaginaria tienen que ser iguales, ¿sí? Más que las partes reales e imaginarias, las igualdades van a tener que ser de módulos y argumentos. Claro. Los módulos, claro, acá tendríamos que corregir entonces también. Dice las partes reales e imaginarias sean iguales. Son los módulos y los argumentos. Bueno, en los puentes de baja frecuencia los elementos variables son resistores, ¿sí? En los puentes universales 2 ramas son resistivas puras, y se pueden dar 2 casos posibles. Que las 2 ramas opuestas sean resistivas, o sea que Z1 sea igual a R1 y Z3 sea igual a R3, con lo cual
Tita 1 va a ser igual a 0 por ser resistiva pura, y tita 3 va a ser igual a 0 por ser resistiva pura. Entonces, eso nosotros reemplazamos en la ecuación anterior, en esta ecuación anterior, ¿sí? Y obtenemos que R1 por R3 es igual a Z2 por ZX, donde ZX va a ser R1 por R3 sobre Z2, y tita 2 va a ser igual a menos tita X. Y el otro caso es cuando las dos ramas adyacentes son resistivas puras. Z1 igual a R1 y Z2 igual a R2, con lo cual tita 1 va a ser igual a 0 y tita 2 va a ser igual a 0. En ese caso, ZX nos va a quedar R1 sobre R2 por Z3, y tita 3 va a ser igual a tita X. La conclusión de esto, que es que en los puentes de baja frecuencia, el elemento patrón reactivo que se utiliza es un capacitor. Pues es muy difícil. ¿Por qué usamos un capacitor? Porque es muy difícil conseguir inductores de alta exactitud. Es más fácil construir un capacitor que un inductor de alta exactitud. El primer caso nos va a permitir medir inductores, y el elemento reactivo patrón va a estar en la rama 2, o sea que tita 2 va a ser igual a menos tita X, y en el segundo caso nos va a pedir medir capacitores, y el elemento patrón va a estar en la rama 3. Tita 3 va a ser igual a tita X. Entonces, de todo de lo que vimos recién, vamos a describir dos puentes para medir inductores y dos puentes para medir capacitores derivados del puente universal de alterno. El puente de Maxwell y el puente de High va a ser el que mide los componentes serie y paralelo de un inductor respectivamente. Estos nos van a indicar en los diales el valor de la inductancia, la X, y su factor de mérito. El puente Sauti y Sauti paralelo me van a medir las componentes serie y paralelo de un capacitor. Y estos puentes nos van a indicar en los diales el valor del capacitor que estamos midiendo y el factor de disipación. Hay que hacer una aclaración que el factor de disipación es la inversa del factor de mérito. Exactamente. Bueno, entonces vamos a ver el primer puente, el puente de Maxwell, que me va a permitir medir las componentes serie de un inductor. ¿Se acuerda que yo un inductor real lo puedo representar por sus componentes serie o por sus componentes paralelos? En este caso nosotros vamos a medir las componentes serie de un inductor real. Bueno, nosotros lo que queremos medir es justamente las componentes serie de un inductor real. Lx y Rx son las componentes equivalentes serie de un inductor real. Y este puente nos sirve para medir inductancias de bajo Q, bajo factor de mérito. Desarrollamos de las ecuaciones de equilibrio que vamos a tener que R1, volvemos al R1 por R3, fíjense, R1 por R3, va a ser igual a Rx más J omega Lx. Esta es la impedancia
que está en la rama incógnita, que es la impedancia que yo quiero averiguar, lo multiplico por el paralelo que tengo de R2 con C2, ¿sí? Que es 1 sobre R2 más J omega C2. Bueno, trabajándolo un poco, vamos a llegar a esta ecuación, y acá lo que vamos a hacer es igualar las partes reales con las partes imaginarias. ¿Sí? ¿De dónde? Vamos a obtener la primera ecuación de equilibrio de igualar las partes reales, ¿no? Donde Rx va a ser a R1 por R3 sobre R2, que vendría a ser la componente resistiva serie de la inductancia. Y después calculamos Lx, ¿sí? Igualando Y sale de la parte parte de igualar la parte imaginaria. la parte imaginaria, exactamente. Acá me va a quedar R1 por R3. R3 va a ser variable, ¿sí? Por C2, que a esta la vamos a llamar la segunda ecuación de equilibrio y la primera de calibración, ¿sí? R3 va a estar calibrado en valores de inductancia, y R1 lo vamos a usar como multiplicador. ¿Qué quiere decir que R3 esté calibrado en valores de inductancia? Imagínense que atrás yo voy a tener un potenciómetro, ¿sí? Que va a ser, que cuando yo lo varíe, va a variar su valor en resistencia, pero en el dial, cuando yo vea al instrumento, me va a estar indicando los valores de inductancia. 0,1 microhenry, 2 microhenry, lo que sea. Pero me va a estar indicando valores de inductancia. Pero yo lo que voy a estar haciendo cuando varío eso es variar el valor de la resistencia. Como multiplicador. Bueno. Y el Q va a ser igual a omega por Lx sobre Rx, ¿sí? Y si reemplazamos por las ecuaciones que nosotros averiguamos anteriormente, vamos a llegar que el Q, el factor de mérito, va a ser igual a omega por R2 por C2, el R2 es variable, y esta va a ser nuestra segunda ecuación de calibración, donde R2 va a estar calibrado en valores de Q a la frecuencia del oscilador del equipo. Generalmente estos equipos trabajan a 1 kHz, su frecuencia interna. Vamos a ver que también se les puede inyectar una frecuencia externa. Siendo omega igual a 2pi la frecuencia del oscilador, ¿no? Exactamente. El oscilador interno, 1 kHz, ¿sí? O sea, esa va a ser nuestro omega 0. Y hay que hacer una aclaración, es decir, volver para atrás, es decir, hay que tener en cuenta entonces que fíjense que la inductancia, el valor de inductancia no es dependiente de la frecuencia, pero sí el valor de Q. ¿No? Eso es importante resaltar. En la ecuación lo marca, ¿no? Es decir, la inductancia depende simplemente de los valores de resistencia y del capacitor, pero el valor de Q sí es dependiente de la frecuencia. ¿Sí? Por lo tanto, es decir, si yo midiera en otras frecuencias, el valor de Q, el valor de inductancia no me variaría, pero el valor de Q sí sería diferente. Entonces vamos a analizar ese punto, ¿no? Perdón por la interrupción. No, está perfecto. Entonces, ahora justamente lo que vamos a hacer es analizar qué pasa cuando utilizamos un generador externo, ¿sí? A una frecuencia diferente a la de 1 kHz, que es el oscilador interno que viene en el equipo. Como decía el ingeniero Rademacher, el valor de la inductancia no va a variar. El QI, que es para nosotros el Q interno, ¿sí? Es el valor indicado por el dial del equipo. O, mejor dicho, el Q indicado, ¿sí? Que es el valor que yo voy a estar leyendo en el instrumento. Pero ese valor va a estar calibrado a la frecuencia del generador interno.
que la vamos a llamar F0. ¿Sí? Por lo tanto, el valor indicado va a ser 2pi por la frecuencia 0 por el valor de R2 por C2. Ahora, si nosotros utilizamos un generador externo, Qx es el valor que debería medirse con la nueva frecuencia. ¿Sí? Entonces, de acá nosotros vamos a obtener un Qx que va a ser a una frecuencia distinta a F0. Ya acá no vamos a utilizar omega 0. ¿Sí? Para nosotros va a ser omega por R2 por C2. ¿Sí? Este omega es a la frecuencia distinta a F0. Para ahí un minuto. Sí. ¿Sí? Perdón. Es decir, el tema es el siguiente. Yo utilicé el mismo instrumento que tenía antes, en el cual estaba calibrado los diales, ¿sí? A la frecuencia, supongamos 1 kHz, que era la interna. Yo lo que hice es desconecté ese generador y ahí puse un generador externo. Supongamos 10 kHz. Yo utilizo todos los mismos diales y cuando yo voy a llevar el balance, voy a obtener para esa misma inductancia que estoy midiendo la misma posición que tenía en R2, ¿sí? Voy a obtener la misma posición. Y C2 el capacitor no me varió. Pese a que estoy trabajando para otra frecuencia distinta. ¿Está claro? El tema pasa por ahí. R, que es el valor de Q, me va a dar en la misma posición que me dio cuando yo tenía el generador de 1 kHz. ¿Se entiende? Ahora bien, el valor de R me va a indicar un valor de Q, que teóricamente era el Q para el cual estaba calibrado, que era de 1 kHz. Pero ahora estoy trabajando en otra frecuencia. Entonces yo debo verificar o debo encontrar cuál es ese nuevo valor de Q. Exactamente. ¿Se entendió lo que dije? Sí. No, Está claro no llegué a entender lo último. Es decir, muy bien, repito nuevamente, yo tenía un instrumento en el cual estaba calibrado a una frecuencia de 1 kHz y tenía mi generador interno de 1 kHz. Yo agarro, hago una medida, pongo una inductancia, hago la medida y me da un Q indicado, no sé, pongamos, no sé, 3. ¿Está bien? Ahora, ¿me dejás que veo si puedo mostrárselo con el grafiquito? A ver si podemos... ¿Con qué grafiquito? Le voy a dibujar el... Ustedes díganme si se ve, ¿eh? Sí, se ve. Imagínense que este es un gran equipo, ¿sí? Que va a tener 2 diales acá. Esto Uno que me atrás, está calibrado en claro, inductancias y el otro que como está calibrado en valores de Q. LX, ¿sí? Y acá voy a ver el valor de Q. Este va a estar tabulado, ¿sí? Va a tener marquitas y va a decir, Sí. cada una de las marquitas va a decir, no sé, 2 Henry, 2 microhenry. 2 microhenry. ¿Sí? Y este me va a dar el valor de Q. ¿Sí? Va a estar calibrado en valores de Q. Ahora, este equipo, acuérdense, acá atrás tiene un potenciómetro que va a ser, este va a ser R3, ¿sí? Y este atrás tiene otro potenciómetro que va a ser R2. Al revés, R2. R3 es inductancias y R2 es de Q. Sí. Al revés, este es R3. Bueno, no se borra. Este es R2. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa? Esto está trabajando y está calibrado, ¿sí? Todo para trabajar a una frecuencia F0. ¿Sí? Imagínense. Que lo hizo el fabricante. Lo hizo el fabricante. 1 kHz. ¿Sí? Todas estas marquitas que me va a decir 1, 20, 50, 100, 300, el valor de Q, y este que me va a decir 2, 3, 1, 0,1 microhenry, ¿sí? Está todo calibrado
con una frecuencia de trabajo, ¿sí?, de 1 kHz. Estas marquitas, ¿sí?, están todas calibradas para 1 kHz. Si yo trabajo una frecuencia F, que es distinta a F0, ¿sí? ¿Y cómo se hace? Tiene un borne de entrada el instrumento, sí, en el cual yo puedo enchufar un generador externo y tengo una palanquita en la cual inhibo el generador interno y le inyecto el generador externo, ¿no? Obviamente. Claro. Acá le pongo un generador externo. Este va a estar a 10 kHz, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, yo voy a estar trabajando con una frecuencia distinta de F0, o sea, a 10 kHz. Pero acuérdense que todas estas marquitas fueron hechas para una frecuencia de 1 kHz. ¿Sí? Yo voy a empezar a medir, o sea, el valor de la inductancia, ¿sí? El valor de la inductancia no me va a variar, porque como vimos en las ecuaciones, este valor que está indicado acá no depende de la frecuencia, ¿sí? Pero este valor que me va a estar indicando acá, me va a estar indicando un valor. Sí, la misma posición que tenía cuando medí en 1 kHz. Claro, la misma posición que yo medía si hubiese medido a 1 kHz, ¿sí? El tema es que yo ahora estoy trabajando a otra frecuencia. Y el valor de Q, nosotros vimos que sí dependía de la frecuencia. Por lo tanto, nosotros vamos a tener que corregir esta indicación que nos está dando. ¿Se entiende? ¿Se entendió ahí? ¿Se entendió mejor? Sí. Buenísimo. Gracias. Volvamos a... ¿Ahí lo ven? ¿Se ve ahí? Sí, sí. Perfecto. Bueno, acá es como nosotros vamos a calcular el valor de Q a una nueva frecuencia, ¿no? A la frecuencia externa. Entonces ahora vamos a relacionar estas dos ecuaciones. O sea, vamos a dividir a las dos ecuaciones, Q a una frecuencia externa y el Q con una frecuencia interna. Si la dividimos, ¿sí? Acá falta una rayita. Falta anularlo, sí, borrarse y anularse. Falta los R2 y vamos a ver que el Q, ¿sí?, que nosotros queremos medir, lo vamos a obtener multiplicando el Q indicado, lo que nos dio ese dial de Q, ¿sí?, nos dio un valor, y a eso lo vamos a tener que multiplicar por la relación entre la frecuencia externa y la frecuencia interna. En nuestro ejemplo, como la frecuencia externa era 10 kHz y la interna dijimos que era de 1 kHz, vamos a tener que multiplicar la indicación del Q que nos haya dado por 10. Y ese va a ser el Q real a la frecuencia distinta a F0. ¿Sí? Sí, sí, perfecto. Buenísimo. Estos son unos valores típicos de un puente de impedancia, del General Radio modelo 1650. Fíjense, R1 va a ser variable, acuérdense que es el multiplicador, ¿sí? Va a ser variable. Como la placa de video, la 1650. Sí. R1 va a ser un multiplicador que va a estar dividido en 7 pasos decimales, ¿sí? Desde 1 hasta 1 megón. R2 va a ser un potenciómetro variable continuo, ¿sí?, que su mínimo valor va a ser 32 ohm y va a poder variar hasta 16 kHz. Kilómetros, perdón. R3 va a variar de 0 a 11 kilómetros, variable continuo, y la primera marca la voy a tener a 20 ohms.
¿sí? El capacitor va a ser fijo en 0,1 microfaradio, la frecuencia interna, el oscilador interno va a estar oscilando a 1 kHz, y entonces ahí nosotros podríamos calcular los valores máximos y mínimos de la medida. O sea, que puede medir ese instrumento, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? Y bueno, reemplazando en las ecuaciones, en las ecuaciones de L y de Q que nosotros obtuvimos. En esta ecuación, y en esta ecuación vamos a reemplazar por los valores. ¿Sí? Y fíjense, para calcular el LX máximo, nosotros vamos a reemplazar el R1 por su valor máximo, ¿sí? Que era 1 megón, el R3 por su valor máximo, ¿sí? Que habíamos dicho que era 11 kilón, y por C2 que es 0,1 micro. Eso nos va a dar algo así como 1100 Henry. Esos 1100 Henry son el valor máximo que yo voy a poder medir con este tipo de configuración, con este tipo de puente, con el puente de Maxwell. El L mínimo, ¿sí? Lo vamos a poder medir. R1, el valor mínimo era de 1 ohm. R3 habíamos dicho que varía desde 0 hasta 16K, pero su primera marca la teníamos en 20 ohm. Si le pongo 0, obviamente va a marcar 0, entonces no tiene sentido calcular una L mínimo 0. Utilizamos la primera marca, que son los 20 ohm, y el capacitor, que sigue siendo de 0,1 micro. Eso me va a dar algo así como 2 microhenry. ¿Sí? Para el cálculo de Q máximo hacemos lo mismo. El Q máximo, acuérdense que es 2pi por F, la frecuencia era 1 kHz. R2 era variable, R2, el máximo era de 16K, y el capacitor sigue siendo de 0,1 micro. Eso me va a dar un Q máximo de 10. ¿Sí? Acá hay que tener en cuenta una nota, una aclaración. Recuerdan que cuando empezamos dijimos que eran para inductores de bajo Q. El tema es el siguiente. Para poder llevar a balance, es decir, el puente, hay todo un desarrollo que lo que llama un análisis de convergencia, en el cual se van moviendo los diales hasta llegar al balance, y es bastante complejo. En el puente de Maxwell es bastante lento, tiene convergencia muy lenta, y tú no tienes que estar moviendo muchísimo los valores. ¿Qué pasa? Si R2 fuera un valor mucho más grande, no se alcanzaría casi nunca, sería muy difícil alcanzar el balance. Entonces, R2 está limitado a un valor. ¿Sí? Porque si no, yo podría decir, bueno, yo le pongo R2, no sé, 10 megón, y entonces puedo llevarlo a un Q grandísimo. Bueno, eso es inviable físicamente. Entonces queda limitado a un valor como el que dijimos, ¿no? De R2, y fíjense que el Q máximo nos va a dar 10, nos va a dar un valor pequeño. ¿Sí? Esa es la limitación que tiene el puente. ¿Por qué? Porque si yo R2 lo hago muy grande, no logro el balance jamás. Sería imposible de lograr el balance. Bueno, ahora nos conectamos de vuelta, ¿sí? Pues ya se va a cortar. ¿Tuvo claro eso? ¿Se aclaró? El porqué de bajo Q. Sí, bárbaro.